Hola emprendedores, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de Startups Coffee Talks. Hoy tenemos un podcast muy interesante donde platicaremos sobre temas muy modernos, muy avanzados de economía, no solamente sobre innovación, tecnología, pero hoy tengo un invitado de lujo que es un buen amigo que ya de hace muchos años platicando, creo que más de 10 años conociéndolo, 9, 10 años tal vez. Ahí alrededor, sí. Exactamente. Voy a dar la bienvenida a Salvador Mora, quien es financiero, emprendedor, director de empresas, mentor, miles de cosas más. Y hoy me di cuenta que también aparte es una persona súper espiritual, consciente, amante de temas medio locos, que ya te dejaré de la boca abierta. Bueno, no yo, sino él, de lo que te queremos. Bienvenidos a Startups Coffee Talks, el primer podcast diseñado por la incubadora y aceleradora de empresas Startups y conducido por Alejandro Lomas. Nuestro objetivo principal es conectar a más emprendedores con el ecosistema de innovación y venture capital en México, Latinoamérica y Silicon Valley, mientras disfrutamos juntos de una deliciosa taza de café. ¡Comenzamos! Chava, ¿cómo estás? Bienvenido a Startups Coffee Talks. Hola, ¿qué tal, Alex? Mucho gusto. Sí, estuvo buena la plática, cómo fue arrancando. Ahorita tuvimos oportunidad de como ponernos al tanto de lo que hemos estado haciendo. Y sí nos llevó por ahí caminos no convencionales, más que locos, les voy a decir no convencionales, Alex. Pero muy interesantes porque terminan bien aplicados a lo que hoy están viviendo las empresas, las startups, en el contexto geopolítico actual, económico. Y de las personas, porque al final del día toda empresa en realidad pues son las personas las que la desarrollan. Entonces sí puedes tener una estructura increíble, el financiamiento, pero lo que lo lleva a cabo son las personas. Y si estas personas están bien enfocadas en lo que estábamos platicando, yo creo que se pueden lograr cosas bien interesantes. Sí, caray, estamos medio locos, pero bueno, el tema que vamos a hablar hoy es sobre las nuevas economías que vienen. Ya hoy en día, emprender un proyecto empresarial, una startup, una empresa tradicional, no tiene que ser solamente suficiente enfocada a la economía. Tenemos que pensar en la nueva evolución, en ser más conscientes como seres humanos, en pensar que no todo es maximizar utilidades y reducir costos, en pensar que somos un solo humano, más bien somos todos humanos, una sola ente, una sola conciencia que hay que evolucionar colectivamente, no solamente con el enfoque de hacer dinero, porque eso ya es cosa del pasado. Hoy en día hablaremos el reto de las empresas en la evolución de la economía. Es decir, cómo hay que hacer a partir de este 2024 una nueva empresa. Salvador, para ti, ¿cómo debería ser el futuro de las empresas hoy en día? Híjole, es una pregunta complicada de responder y me gustaría como dar un poquito de contexto antes, sobre todo la línea de pensamiento que traíamos, para desarrollar sobre ello. Entonces, un punto importante que decíamos y que creo que puede ser pilar de la plática es el capitalismo presenta ciertos indicadores que indican que ya está en una etapa avanzada. De hecho, yo digo que ya está agotado. El capitalismo ya se presenta como un ismo agotado. Todos los ismos a lo largo de la historia han tenido su inicio, su punto más alto y su caída. Y el capitalismo es el último de ellos, ¿no? Y el capitalismo, desde mi perspectiva, por cómo se ha desarrollado y cómo es tendiente a los monopolios, aunque lo traten de controlar, ya llega a este punto donde ya está en un proceso de agotamiento. Y tenemos que pensar cuál va a ser el rol de las empresas en este nuevo proceso que vaya a venir. Es decir, un ismo post-capitalismo, que debe ser una mejora del capitalismo, ¿no? Ningún cambio tampoco sucede de forma radical de, sí, tienes razón, ya, mañana nos llamamos diferente y actuamos diferente. Es un proceso en el que las empresas son factores bien importantes para que logren esta evolución. Entonces, ¿cómo serían las nuevas empresas? Yo creo que serían empresas que usen toda la tecnología que se ha desarrollado a raíz del capitalismo, porque ha sido un avance estratosférico tecnológicamente, y que hoy nos pueden dar las herramientas para armar empresas que provean a los humanos de las nuevas soluciones en el futuro. Y si te fijas, no he dicho nada de dinero en este proceso. O sea, son nuevas soluciones para los humanos que vivimos en este planeta. Fíjate que siempre estoy enemistado con la ideología de los libros antiguos que vimos en la universidad o en la primaria incluso,
que hablaba de que la teoría de la empresa o una empresa era una forma de generar recursos. Eso para mí está súper equivocado, en mi forma de pensar, porque una empresa debe ser creada no solo para generar recursos, sino para resolver problemas de la humanidad que tenemos, hacerlas mejor. En el camino, lógicamente se ocupa ganar dinero, pero cuando dimos un giro del negocio o de la empresa, de enfocarnos a resolver problemas, a ganar dinero, entramos en problemas como corrupción, bajar costos a cuestión de calidad, aumentar precios para que menos gente lo pueda pagar incluso y ganar más dinero. No lo sé. ¿Tú qué opinas ahí? Y perdón que me meta, pero también es generar este uso de las personas que trabajan para ti, que es de hecho esto es uno de los pilares del cómo funciona hoy la economía, es sé inteligente, pon a trabajar gente para ti y de ese trabajo tú saca beneficio. Pero en el Inter, pues hay mucha gente, ¿no? O sea, que está haciendo ese trabajo que está aportándote beneficio de su tiempo de vida. Para no perderme en el proceso, porque tenía algo que quería decir ahí. Tú me hablabas de la idea antigua con la que estás en contra de que las empresas están hechas para generar recursos. Sí es interesante cómo lo que mencionábamos en la plática que alcanzamos a tener un poquito antes, que es en cualquier línea de pensamiento que tengas, llegar al punto de decir estoy parado aquí en este planeta Tierra con años de evolución, años de energía cósmica pasando a través de mí, partículas, todo para decir lo único que vengo es hacer dinero. Híjole, empieza a no tener sentido si tienes tantita conciencia, ¿no? Y eso no significa que no seas trabajador, que no seas eficiente, que no pienses en tener una vida como te gusta, cómoda, trabajando, lo que sea que a ti te guste hacer y que la mereces, perfecto, claro que la mereces. Y hay personas que no hacen ni poquito por su bienestar o por el bienestar de la sociedad. Bueno, ellos no llegarán a este punto, pero esos no son los emprendedores. Los emprendedores con los que yo he convivido, al menos en mi camino, sí tienen esta visión de hacer cosas de mejora, ya sea para sí mismos o para la sociedad. Ya son niveles de emprendedor, ¿no? Hay emprendedores que son súper sociales, que lo que buscan es sacar startups y empresas que efectivamente no son sin fin de lucro y buscan el beneficio de la sociedad, y hay emprendedores que buscan el mejor margen, ¿no? Pero al final del día sí tienen el chip emprendedor. Yo no voy a decir cuál está bien, cuál está mal, eso cada quien tiene su línea de pensamiento, pero sí lo que veníamos platicando es buscar este nuevo reto de las empresas que sí son buenas, que sí son eficientes, pero que sí ofrecen algo para todo el mundo y que parten de hacer algo que a ti te motive y que te gusta, y que no exista esa línea de decir, lo voy a hacer por unos años, voy a ser un hustler, donde le voy a pegar durísimo, me voy a desvivir para luego poder dejar de hacerlo y ya tener dinero. Si ya quieres dejar de hacerlo, es que algo no te gusta de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, tú y el café lo vas a poder hacer toda tu vida, te lo firmo. Oye, no manches, porque por ejemplo, lo que decías al inicio, toda la evolución del universo, ni siquiera de la humanidad, está hecha para que vengas a esta vida a ganar dinero. No, se me hace muy ambiguo, ¿no? Muy chiquito el pensamiento, la ideología. Cuando creo que hay más. Somos parte de una evolución de la conciencia, somos parte colectivamente de algo más grande que simplemente una empresa o que tú o que hacer dinero. Yo creo que el objetivo de una empresa hoy en día, que eso es lo que nos colocamos y estamos ayudando a emprendedores a que creen sus proyectos, que nazcan de corazón. Hace rato me comentabas algo que se me quedó grabado. Decías, cuando yo hacía algo desde aquí, no desde acá, no desde la cabeza, sino desde el corazón, siempre se me cumplía. Platícame esa parte, a ver, porque creo que todos los emprendedores que están creando hoy una empresa deben crear empresas desde aquí, desde el corazón, desde lo que para ti es un chakra alto. Sí, ahí voy a poner un poquito en contexto lo que también te platiqué, de que yo vengo de una base muy, muy científica, muy lógica. Digo, soy financiero de profesión, y siempre he tenido esa línea de pensamiento. Pero también me he abierto a explorar la sensación de la persona, del ser en las empresas y en la sociedad, ¿no? Y yo me di cuenta en algún punto, no decía nada más de la cabeza, la cabeza digamos que la incluía en todo, sino que había sensaciones a la hora de yo tomar decisiones empresariales o riesgos nuevos o lanzarme a un nuevo negocio que surgían como desde el estómago y que tenían como inspiración el miedo al fracaso, el miedo a que sucediera mal, al miedo al que no dieran un permiso, ese miedo que nacía desde ahí. Cuando construía desde ahí decisiones
desde personales hasta empresariales, siempre sucedían más cosas, más retos, más bloqueos, más complicaciones, que cuando de alguna forma, no lo sé explicar, porque como te platico, yo no estaba tan allá en esto, en esta nueva dimensión, cuando ahora la sensación de que lo que estás haciendo surge desde el pecho, aunque sea chiquito, pero surge desde el pecho, te va mejor. Tienes menos barreras, tienes más certeza, tienes más comodidad al hacer las cosas. Y ojo, yo no estoy peleado con que las empresas sean rentables, ¿eh? O sea, me parece genial, ¿no? Pero si son creadas desde aquí, a mí las cosas que son creadas desde aquí, desde lo personal, hasta lo empresarial, se me han estado dando mejor. Y esto es medio nuevo en mí, ¿eh? Claro, yo creo que es un tema de la evolución. Como platicábamos, las nuevas dimensiones de la humanidad que estamos entrando nos permiten tener pensamientos más holísticos, pero donde busquemos el beneficio de todo el mundo, no solamente el de mi cartera. Cuando eso lo haces, o sea, que solamente tu dinero, lo que generas para ti solo, y maximizando ganancias a costa de bajar calidad y de sacrificar a otras partes, ya está mal. Algo que me gustó mucho, alguna vez tuve una oportunidad de una reunión con gente en Google en Mountain View, California. Me platicaban la nueva estructura de una empresa, que ya no es piramidal. Ya se acabó esa etapa en la que arriba había un jefe y abajo estaban miles de empleados. Ahora es circular, en donde todo el mundo es parte crucial del proyecto o de la empresa, en donde cualquier persona del nivel que quieras puede colaborar o hablar directamente con el director de la compañía, el CEO o el CFO o el CIO, cualquiera de ellos, pero para colaborar mejores cosas. Eso me gustó porque creo que la humanidad somos así. Cuando le pusimos un nivel jerárquico a las cosas, es decir, a las empresas y a las personas, es cuando todo empieza a valer chetos, porque la competitividad que empezamos a generar a costa de los demás ya se pierde. Aquí lo que buscamos es qué opinión podríamos dar a ese emprendedor que inicia o que tiene un proyecto ahorita startup de cómo generar esa colaboración con sus empleados, con sus colaboradores más bien, en donde les den permiso para crear, y no todas las ideas buenas vienen a salir del director, sino todas las ideas son generadas por cualquier parte, desde que te va a la calle tal vez, hasta el que dirige la empresa, todos son importantes en un sistema. Creo que esa economía está cambiando, ya es más abierta a pensar de que todos somos parte integral de un proceso, no solamente el jefe es el que debe opinar. Sí, mira, hay una parte bien importante en esta línea de pensamiento, que es lo que hoy hemos logrado como sociedad. Estas tecnologías que hoy tenemos habilitan situaciones que antes no eran posibles. Lo que te comentaba con el tema del dinero, cómo funcionaba, ¿no? Que antes tenían que asignarlo a piedras preciosas, como el oro, metales preciosos, en este caso el oro, los billetes, y cómo el puro hecho de movilizar ese físico a algún otro lugar ya era un reto logístico. Las riquezas tenían esos límites, y cómo ha ido sofisticándose ese proceso de comercialización de las cosas. Y ahorita me vas a entender por qué voy por aquí. Tú antes, si querías, no sé, tener trigo y tú tenías maíz, tenías que movilizar una cantidad enorme de maíz para movilizar otra cantidad enorme de trigo de regreso, y eso era un reto complicado. Y entonces empezaron a generar las monedas, y luego las monedas generaron los bancos, que tenían sistemas de comunicación, que por eso proliferaron los bancos, y entonces tú podías hablar con alguien en Mongolia, en Ecuador, en donde fuera, y transferir en idea este capital, y toda la sociedad se unió en ese sistema, y los bancos fueron muy, muy buenos para eso. Hoy la tecnología pues ya nos entrega formas de comunicación instantánea y de información. Entonces las empresas hoy tienen que lograr esa evolución, es decir, usar esta tecnología que ya existe, que son el internet y todos los software que existen para la maximización, para poder desarrollar productos ya contemplando esta tecnología, ya con estos nuevos formas de transferir valores, que aquí vienen las criptos a romper también todos los sistemas centrales. Y entonces, ¿cómo se van a desempeñar estas nuevas empresas que tienen que lograr para que con esta capacidad de información, que por ejemplo el modelo 3M ya surge en esta nueva era, donde cualquier trabajador puede aportar una idea, y de hecho es premiado por la empresa, porque ellos saben que de cualquier persona puede surgir la mejor idea para la creación de un producto estelar.
¿no? Y esto ya, llegando aquí a lo que me dices, es las nuevas empresas tienen que contemplar que las personas los forman y que estas personas tienen las mejores ideas porque las viven. De hecho, acabo de ver que había una película de los Flaming Hot, yo no sabía que existía, no la vi, no me interesó, pero me pareció curiosa la idea de que un trabajador en efecto le da la magia a una empresa de papitas para sacar un producto estelar, ¿no? Y eso es justo lo que estás mencionando. Yo creo que hoy en día las empresas deben entender que su valor está en las personas que las forman y que entonces deben maximizar eso y escucharlas a todas. Y por ejemplo, las empresas que hoy asesoro y con las que trabajo, sí lo empiezan a hacer porque no son tan enormes, o sea, 100 o menos empleados, y antes lo dejaban de lado. Antes eran esta empresa familiar donde una sola persona tomaba todas las decisiones y es un súper error. Me extendí un poquito, pero era el contexto que quería dar para decirte que estoy de acuerdo y hay que usar estas nuevas tecnologías para poder adquirir todas las aportaciones de todas las personas que estén a tu alrededor. Estoy súper de acuerdo. Y ya está pasando. Tú has colaborado con muchas startups igual que yo y ya tienen este modelo circular que dices. ¿En tu experiencia no es así o sí? Oye, hay que llegar. De hecho, quiero decirle al público que tú eres un emprendedor que ha pasado por muchos niveles de startup en los cuales no todo el mundo llega. Tú eres cofundador de una startup llamado Gasen, en la cual recuerdo, me tocó conocerlos hace casi 9 años, en donde lanzaban un proyecto muy padre enfocado en temas de gas, pero ustedes llegaron a un nivel muy alto para ser México como startup, lograron levantar capital de gente muy importante en México, llevaron a varias rondas, se hicieron famosos a nivel nacional porque hicieron en Shark Tank también, sí. Pero al final de esto, me gustaría tu perspectiva de eso que viviste. ¿Cómo te ayudó hoy en día a hacer un cambio en tu vida como emprendedor y como persona? Sí, es una buena pregunta porque creo que sí, la evolución es algo que esta evolución creo que la deberían vivir la mayoría de startups y empresas porque ya las empiezo yo a fusionar en una sola idea que puede funcionar más para México que la idea de los ecosistemas de Estados Unidos, ¿no? De las startups de allá. ¿Qué pasa? Me tocó una época también muy bonita donde el mercado mexicano empezó a conocer lo que son las inversiones, los fondos, a masificarlos. Ya nosotros no lo innovamos, la innovación vino unos años antes, una década antes yo creo, y nos tocó ese fervor donde muchos inversionistas empezaron a entrar y estuvo padre. Nosotros hicimos un esfuerzo pues honesto y muy trabajador, entonces a pesar de que hoy la startup ya fracasa, terminamos en orden con los inversionistas, todo el mundo tenía el conocimiento en el proceso de cómo iba pasando y estuvo muy bien. Pero creo que hoy, y a lo mejor tú puedes confirmar o refutarme esto, las startups que arrancan, las empresas que arrancan, que están haciendo levantamientos de capital y que están dando su nueva forma de decir este es el producto que el mercado necesita, ya no están teniendo esa resonancia en el mismo modelo de levantamiento de capital que antes funcionaba. Yo ahorita estoy colaborando con empresas dentro de las cosas en las que estoy trabajando. Una es aquellos emprendedores que están ya en una etapa de ya tener su empresa en un tamaño aunque sea chiquito y busquen hacer este levantamiento, ya no lo hago yo con los fondos de las formas tradicionales. Me acerco más bien con inversionistas que ya son como más dardo al centro del bullseye que dicen, es decir, empresarios que están en el área, que están en el sector, que quieren hacer cierta evolución y los contagio de este conocimiento de lo que son las startups gringas, pero hago una evolución a decir, en México funciona más de esta forma. Mira, conócelos, involúcrate, ve cómo hay una vinculación entre tu empresa, tu sector, tu rubro y esta innovación o esta empresa o este proyecto, y entonces se logran dos cosas. El tema de no solo dinero es mejor, que siempre que un inversionista te pueda aportar más que dinero, pues es un éxito un poquito más asegurado. Entonces tomas un inversionista que ya está en el sector, que ya comprende o que está muy cerquita del sector y te aporta también conocimiento, clientes, network, y me ha funcionado más. O sea, son procesos más cortos, son inversiones más saludables, menos alejadas, se involucra más el inversionista y le aporta más a los emprendedores. Hay una época, un abismo que vivimos hace unos años,
Cuando arrancábamos en los temas de los startups, me tocó a mí hace 10 años, pues era muy nuevo. En México no había fondos de inversión de capital privado o de riesgo. O empezaban a aparecer. Empezaron a aparecer, pero ahorita, bueno, ya hay un chorro. Y ya está unida Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, en un solo lugar trabajando todos juntos. Antes era muy complejo. Te tocó así esa etapa en la cual era buscar quién invertía en Venture Capital. Pero recuerdo que antes era, ¿cómo se va la palabra nostálgica? Bonito. Ir a tocar puertas, tu proyecto, te daba tiempo de dar un pitch completo. Sí. Hoy en día, 10 años después, en México, se ve como que ya algo muy típico, como ya te mandan un correo en frío. A mí me llegan diario 10 correos de gente en LinkedIn que te lo dicen en inglés o en español, con correos fríos que te llegan información para que quieras invertir en su empresa, su startup. Digo, qué flojera. No conecto con estas personas. Y como tú comentas, lo importante en un negocio, antes de invertir o de crearlo o de asociarte con alguien, es conectar emocionalmente con la persona. Para mí un correo en frío no sirve de nada. No conozco, al menos no en mi red de inversionistas, alguien que haya invertido en una startup de manera así fría. Sí. ¿Tú sí? ¿A ti qué te suena este tipo de proyectos? Tú cuando te tocaba ir a tocar puerta y dar tu pitch, casi invitar a comer al inversionista, ahora mandar un correo, oye, invierte conmigo $1,000,000. No manches. Sí, y no solo eso, la recepción hoy en día es súper metódica, es, a ver, lléname estos y ya que me los llenaste, bueno, ya te empiezo a conocer. Sí. A mí sí me tocó uno medio en frío y estuvo bien chistoso, esto es anecdótico. Cuando estábamos haciendo uno de los levantamientos más grandes, queríamos como 8 millones de pesos, no es tan enorme, sobre todo porque hacíamos hardware, entonces no era tan grande para las necesidades. Llegó un punto en el que nos atoramos en 6 y ya llevábamos 6 meses y nos habíamos atorado en 6 y decidimos que ya íbamos a cerrar la ronda con 6 millones, que nos daba suficiente como para funcionar súper apretados. Y entonces, un inversionista al que habíamos contactado en Silicon Valley nos dijo, él nos había dicho, no son mi rubro, pero está genial lo que están haciendo, qué padre, bye. Él, justo cuando decidimos cerrar la ronda, nos recomienda con unos inversionistas nuevos de Querétaro, que era un grupo de industriales, que están, no sé si sigan intentándolo en la actualidad, pero se juntaron para hacer este fondo de inversión ángel. Ellos no lo etiquetaban así, pero eso era. Y entonces, como nos recomendó a alguien de Silicon Valley y seguían mucho el ejemplo de Silicon Valley, nos pidieron ir y nosotros con gusto fuimos. Hicimos la presentación, pero sí les dijimos por primera vez en todos nuestros pitches, nada más que ya vamos a cerrar la ronda, tienen 7 días para decidir, o sea, no es por ser mamones ni nada por el estilo, pero es que ya nos surge, ¿no? Tenemos que... Y fue el único y primer pitch que hicimos así. Bueno, no fue el primero, no el único, después replicamos ese modelo. Donde se pone fecha y donde se pone monto y donde se ponen condiciones como emprendedor, que es importantísimo aprender a poner condiciones como emprendedor, porque es un bilateralismo importante. Entonces, pusimos esas fechas, no tardaron 7 días, tardaron 2. Y en 2 días nos dijeron, sí, 2 millones más. Y nosotros, sí, ¿cómo? O sea, 6 meses, más de 100 pitch, porque no es broma, o sea, en ese momento, te lo juro que fuimos a 100 pitch. Sin duda, dices que aparecimos en Shark Tank. En todas partes los vi. Sí, pero Shark Tank ya fue el final del camino de levantamiento donde nosotros ya teníamos asegurada la inversión y por eso no concluimos con ellos, pero ellos sí dijeron que sí querían invertir, pero ya teníamos la inversión hecha. Y es súper chistoso cómo funcionan estas cosas de las vibraciones y las energías, cómo se alinean cuando ya tienen que ser, claro, ¿verdad? Y uno dice que no cuando es demasiado científico como yo, pero bueno. Y... entonces fue en frío, pero es la única que yo he visto. Lo que hoy sí me funciona un montón y que sí empiezo a hacer recomendaciones cuando me llegan personas con etapas no tan avanzadas con el inversionista es genérate tu newspaper y empiézaselo a enviar. Y empieza a decir, y vamos así, y mira, hoy necesitamos esto. Oye, nos puedes facilitar a alguien que conozcas en esta industria y no sé qué. Entonces lo empiezas a vincular y el proceso cambia radicalmente porque empiezan a haber necesidades reales de una empresa y empiezan a ver el aprovechamiento que puede haber de ese negocio. Y entonces las negociaciones para un startupero cambian cañón. Radicalmente. Sin duda levantar capital no es nada fácil, y mucho menos en México o Latinoamérica, donde es muy complejo para empezar. No es una industria también definida todavía. Hay poquitos jugadores todavía en la industria. Segunda, no hay mucha información todavía, y aunque estemos dentro de esta industria, yo me considero que todavía no hay mucha información tan pública para todo el mundo que no está tan metido en las startups.
Y tercera, la cultura no es de rapidez, no es tocas puerta hoy, te dicen casi como a ti, en 2 días que van a invertir. No, realmente el promedio es entre 4 a 8 meses o más. Un año. Una vez que te dicen, sí voy a invertir en tu proyecto. Entonces, o sea, sí me interesa. O sea, ahora vamos a hacer el due diligence. Exactamente, y otro año más, ¿no? Aquí el tema es que como emprendedor, el punto número 1, no hay que desesperarse. Y esto lo viví más fuera de los startups, lo viví más bien como aprendí a meditar para darme cuenta de que todo lleva su tiempo. Un pastel tiene que cocinarse en X tiempo, un bebé tarda en ingestarse tantos meses. Entonces, una startup tarda en levantar tanto tiempo. Por otra razón, hay que ser pacientes. Yo creo que, ahorita comentabas, los efectos de la meditación, efectos de estar presente, efectos de estar consciente en lo que haces, de ser proyectos que te gustan desde el alma, desde tu corazón, no solamente desde la cartera, tiene que ver más con disfrutar este proceso. Tú como emprendedor, ¿disfrutaste o disfrutas este proceso o no? ¿O simplemente te frustrabas el tiempo que pasaban, lo que buscabas capital y no invertían y que veas que pagar proveedores y que pagar la nómina y el proyecto? ¿Tú cómo lo viviste? ¿Frustrado o presente y viviéndolo a gusto? Mira, interesante la pregunta. No, creo que no me la había hecho, pero ahorita que me la haces fue muy rápido entender que el proceso fue divertidísimo. O sea, fue estresante, pero es un estresante distinto o sea, es un estresante de la labor hecha, del momento, del día, de estar trabajando y que es cansado. El estrés viene de ahí. Pero creo que el proceso fue genial. O sea, darte cuenta de muchos errores en el proceso, pero lanzarte, pero hacerlo, pero ir teniendo estas pequeñas victorias que son importantísimas, darte cuenta que las estás teniendo. Y sí lo disfrutas, ¿eh? O sea, yo lo disfruté. Creo que el proceso creo que no fue frustrante, incluso con la cantidad enorme de no que tuvimos, ¿eh? Por cada sí había 1000 nos. No, muchos. Oye, yo recuerdo, esto para mí emprender es como un viaje. Hay 3 etapas. Cuando lo planeas, cuando lo vives en realidad y cuando lo recuerdas, ¿no? Cuando planeas estás súper emocionado. Vamos a ir acá, a este lado, ya renté tal lugar, el carro, el hotel. Cuando lo vives, realmente estás cansado. Dices, híjole, otro día más. Es decir, el primer día está padre, el segundo sigue padre, tercero, cuarto, quinto, ya te vas cansando y cada día creo que disfrutas menos porque el cansancio normal lo vives. Pero para mí la parte más bonita del viaje es cuando lo recuerdas. Que recuerdas pocos lapsos, pero lo recuerdas todo. Si ahorita como me comentabas en tu etapa de emprendedor, decía, recuerdo que lo disfruté, pero tal vez ese momento, si te regreso al pasado, dices, la frustración tal vez de no alcanzar a pagar, no sé, la nómina, tener que hacer un proyecto nuevo, tener que idear una nueva solución, ir a tocarle al inversionista, solía ser complicado, ¿no? Entonces, hay 3 etapas. Cuando lo planeas, que es muy divertido, en mi caso es cuando incubas una startup, es muy padre. Cuando lo haces, que es complicado hacer tu proyecto, y cuando lo recuerdas, ya sea que o te fue muy bien o te fue muy mal, no importa, siempre hay cosas buenas que vas a recordar. Para ti, ¿cuál es la mejor etapa? ¿Planear, hacerlo o recordar? Recordar es bellísimo. Y dentro de hacerlo, algo que para mí fue importante es este proceso de crecimiento personal en el que te das cuenta de estas fallas, donde tienes que asumir estas fallas que tienes para mejorarlas, asumirlas realmente, ¿no? Y decir, es que resulta que no soy tan bueno en esto. Y estos errores me pueden salir caros y estoy haciéndolo mal y tienes que crecer como empresario, como emprendedor y cambiarlo y modificarlo y a veces te cuesta muchísimo trabajo y te sale muy costoso. No hablo de dinero, que también cualquier retraso te va costando dinero, pero te sale muy costoso en el tema personal de decir tengo que mejorar esto. Es muy pesado, es muy cansado. Y el tema de recordar, pues es muy bonito, ¿no? O sea, y aparte es bien fácil a toro pasado decir que salió mal. Entonces decir, no, pues es que cometimos todas estas fallas. Por eso en Silicon Valley y en estos nuevos modelos de empresas y emprendimientos valoran tanto los fracasos. Y por eso hay los fuck up nights que hacen y por eso los emprendedores que han fracasado tienen algo de valor. Porque si en efecto son emprendedores que han fracasado y aparte de fracasado lo asimilaron, sí tienen ya una experiencia adicional. Y está padre, pero en el proceso duele, o sea, en el proceso es doloroso. Oye, que a ver, como siempre decimos, el fracaso es parte del éxito. Tienes que fracasar y tienes que aprender eso que hiciste mal tal vez para hacerlo mejor después. Inclusive yo creo que un fracaso, más bien una empresa, aunque hayas quebrado en la empresa,
no es un fracaso. Te sirvió para aprender y tienes que haberlo vivido para evolucionar como persona y como humano y como conciencia, ¿no? Y yo estaba súper en contra de eso. Yo decía, ¿por qué vamos a fracasar? Tiene que salir bien. Pero bueno, aunque salga bien económicamente, que es que es algo de las métricas de hoy en día, que a lo mejor hay que retar, que es parte de la plática que hemos estado teniendo, que hay que retar que solo el éxito económico, ojo, hoy en día sé que el éxito económico es un necesario, pero cómo lo obtienes y para qué lo usas, yo creo que son las aportaciones que a mí me gustaría hacer a estos sistemas económicos a este sistema económico que hoy tenemos. Pero yo me rehusaba a decir hay que fracasar. O sea, yo decía, no, ¿por qué? No hay que fracasar. O sea, hay que hacerlo bien a la primera y siempre hay forma y no sé qué. Pero bueno, entonces respondiendo a la pregunta, ¿cuál disfruto más? Yo, el planear. Yo disfruto más el planear. Y esto ya lo digo con conocimiento de causa y con la experiencia, ¿no? Quizá por eso pues hoy estoy haciendo lo que hago, ¿no? Y que de hecho me gustaría aquí vincular a la plática algo. Una startup hoy en día en México, a mí me gustaría fusionar esa idea de las startups con las empresas normales y las no tan tradicionales, ni las chicas ni las medias, sino con todas. O sea, no nomás startup es aquel güey que trae una idea nueva de negocio, que hoy en México todas las startups son financieras, todas las fondeadas nada más son financieras, es decir, te presto y te cobro y listo, ahí te va tu unicornio, ¿no? Sí, caray. Que a mí eso se me hace una tragedia porque, pues, qué fácil es hacer un negocio financiero y ya, ¿no? Pero pues para mí eso no aporta tantísimo al desarrollo de muchas otras cosas, ¿no? Pero sí me gustaría fusionar la idea de que hoy, y me he topado con ello, muchos emprendimientos suceden dentro de las mismas empresas, ya sea por nuevos proyectos, por fusiones de empresas, porque lo he visto cuando realizo valuaciones de proyectos, valuaciones de empresas o desarrollos de nuevos proyectos de empresas existentes, grandes, fuertes, que generan ya un revenue importante, que ya tienen una cantidad importante. Hay una cantidad de similitudes importantísimas con el mundo de las startups. Haz de cuenta, en contexto, yo hace 4 años empecé a ser consultor para startups y eso me llevó a ser consultor para empresas. Y de mi experiencia en el mundo de las startups, de hacer levantamientos y de ayudar a otras a hacer levantamientos, encontré un montón de similitudes en el proceso interno de una empresa cuando saca un nuevo proyecto. Cuando saca un nuevo proyecto, una planta, voy a poner un ejemplo, una planta de fibras de agave que empezó a irle muy bien para hacer empaques macizos para temas industriales. Entonces ahora dijeron, ahora queremos hacer una planta más grande y ya queremos hacer cierta inversión de tanto tamaño, tenemos los fondos, tenemos a las personas, tenemos todo. La similitud con el arranque de un emprendimiento de startups, que hoy se tiene catalogado como clásica startup, es altísima. Y el proceso que aplico para un levantamiento de capital con inversionistas, con el pitch, con las proyecciones, es muy parecido a un proceso interno de una empresa que dice, vamos a hacer un nuevo proyecto, tenemos que defenderlo, este es el revenue que se viene, este es el tiempo que se tiene que plantear, que se va a tardar en construir, y convencer a los mismos dueños de esta empresa y así. Es un proceso bien similar, ¿eh? Bueno, sin duda sí es diferente levantar capital para una startup o una empresa tradicional, que incluso no es tan ni mal ni bien tener una tradicional o una startup, ambas son interesantes, pero sí son modelos de negocio muy diferentes. En uno, por ejemplo, tradicional, tienes que buscar siempre utilidades mensuales o anuales y tu inversionista te va a pedir parte de esa utilidad. En una startup no, tú inviertes para elevar el valor de las acciones de la empresa y pasan 5 o 10 años para recuperar esa inversión, o capaz de que no recuperas nada. Pero la apuesta sigue siendo más interesante. Sí. La única diferencia que a mí me gusta más de ser una startup, más allá que el tema del capital, es que, como platicaba al inicio del podcast, una startup tiene ese otro valor extra que se le llama cambiar el mundo, que cuando lo bajas del tema de marketing y lo pones un tema más de conciencia, dices, ¿por qué cambiarlo? ¿El mundo está lleno de problemas? Sí, por supuesto. ¿Qué es una startup? Resolver problemas. Pero cuando te enfocas a ese problema, te quedas con él y lo quieres resolver con un afecto de cómo mejorar el mundo, las personas, la democracia, la economía para todos, llevar alimento de todas partes, llevar agua, que el gas se consuma de una forma diferente, más consciente. Eso me gusta. Eso es lo que más me llama de una startup. Para ti, el haber creado una startup, ¿cuál fue tu
tu factor, ¿cuál fue el factor Go que te permitió ser cofundador de una startup como Gasen? Y tiene mucha similitud a lo que dices. Gasen, si bien era un producto para el gas, tenía un trasfondo un poquito más interesante. Hacíamos un dispositivo que era como un hub que recibía la señal del primer producto, que esto nunca se supo porque nunca hubo un segundo, que se ponía el hub y a ese hub se conectaba el dispositivo. Nosotros nos movíamos en el Internet de las cosas. Y entonces ese dispositivo mandaba información de un tanque de gas que podías conectar con las empresas gaseras. ¿Cuál era el objetivo? Toda la gente que vivía usando carbón, mucho era por la incapacidad logística de las empresas gaseras para llegar a ellos, porque los costos no daban para surtir, porque no había una comunicación usuarios-necesidad con gasera. Y ese era el objetivo de Gasen. Pero Gasen detrás iba a sacar agua, luz, lo que tú quieras, café, refri, porque ya iba a lograr colocar el hub. Y este era el secreto detrás de Gasen y con lo que convencíamos a los inversionistas, porque eso es lo que hoy es iRing o lo que es el de este termostato, ¿cómo se llama el termostato este? ¿Cuál será? Se me olvidó el nombre, pero hay un termostato que usan mucho, sobre todo en Estados Unidos por las temperaturas, que es un hub. Y la idea de ese producto es exactamente el mismo que el que tenía Gasen, que detrás de Gasen había otra empresa que poseía todo Gasen de cierta forma. Entonces, esto es novedad para ti, ¿verdad? Pero, sí, interesante. Pero ese era el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Que me preguntas, era hacer cambios en el mundo que mejoraran la calidad de vida de las personas realmente. ¿Cómo? Democratizando, porque íbamos a generar un pool de personas pidiendo gas que iba a poder hacer contrapeso a la industria gasera, que hoy es un oligopolio. Y entonces, ¿qué pasa? Íbamos a poder ofrecer un servicio de calidad. Fíjate que de verdad este era el objetivo, ¿eh? Un servicio que democratizara la petición de gas a las gaseras. ¿Qué pasó? Pues nos enfrentamos a Sansón y obviamente ahí empezaron las complicaciones. Y de ahí se desprende el entendimiento de qué errores cometimos. Por ejemplo, yo hubiera centralizado la venta para lograr una masa crítica de usuarios que pudieran controlar, aunque sea una ciudad, en petición de gas. Oye, por ejemplo, platicabas sobre esa parte de democratizar la industria del gas. Es lo que le pasa también a muchos startups financieros, ¿no? Los fintech, donde cuando nace el proyecto suena muy padre, vamos a eliminar el consumo del banco porque vamos a meter los costos y el crédito, vamos a crear tal aplicación. Y acaban siendo un banco ellos mismos, ¿no? Es que si nosotros nos enfrentábamos a Sansón, los fintechs se enfrentan a lo que tú agarra, o sea... Totalmente. Me ha tocado colaborar con varias fintechs y la verdad es que esa industria... es sexy y atractiva porque levantas capital más fácil que otra industria, sí, de otra vertical de negocio. Sin embargo, entras con Sansón a las patadas. O eres parte del sistema... o te tumban. Pero no puedes contraatacarlo. Aunque quién sabe, esta nueva era de negocios que estamos platicando de la evolución de la economía, ¿hacia dónde crees que llegue? ¿Qué crees que pase en los siguientes años? A ver, y como muestra un botón... Si en los últimos 20 años hemos creado más tecnología que los últimos 2000, ¿qué pasará en los siguientes 20? ¿Cómo te imaginas el mundo? Sí, yo sí creo que las corporaciones van a venir a revolucionar el sistema geopolítico en el que vivimos. Yo creo que su influencia va a ser tal que los individuos van a formar parte de las corporaciones más que de las naciones. Obviamente creo que va a ser un proceso dual y evolutivo en el que las naciones siguen apareciendo y a lo mejor me estoy adelantando demasiado en el tiempo, a lo mejor no pasa, pero ¿Quién sabe? Sí creo que las corporaciones van a empezar a jugar este rol. Tanto así que ya Google ha intentado comprar una cantidad de tierra impresionante. No, se lo prohibieron en Estados Unidos porque ya era casi el tamaño de un país chiquito lo que pensaban comprar. Bueno, ahora lo han hecho los dueños y yo creo que el camino va por allá. O sea, no me encanta porque implica mucha restricción a las personas, dándole prioridad a las empresas y al capital sobre ello, pero creo que la evolución de las startups, que es justo lo que estamos platicando, es que tiene que pensar que el flujo de información hoy es tan poderoso que el impacto que van a tener las empresas en el juego geopolítico, social y económico es muy alto y se deben construir pensando en ello. Si tú construyes lo que sea, una comercializadora de ropa, una empresa de tecnología nueva, y le das ese enfoque, creo que vas a tener un extra, porque hoy en día las monedas que están surgiendo, las digitales, yo no sé si Bitcoin se va a quedar, yo soy pro cripto,
pero yo no sé si se vayan a quedar. Y siempre hago la analogía con la música. Napster, LimeWire, ¿te acuerdas de ellos? Sí, cómo no. Ellos nacieron y democratizaron en la música por todos lados. ¡Pum! Titanes, los desaparecen, fueron el mock-up de lo que hoy es Spotify, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo no sé si Bitcoin... Antes ilegal, ahora legal. Ahora legal, pero ¿Y quién pagas. sabe? Porque sigue siendo un monopolio, ¿eh? Y sigues pagando y siguen siendo... O sea, convirtieron una utopía de la democratización musical en algo capitalista, normal, estándar, que alguien domina. Sí. Está bien, ¿no? Bueno, yo creo que las criptomonedas pueden tender a algo similar, pero creo que sí le dan... Pero como le pegan a algo más esencial, creo que sí pueden dar la autonomía a las empresas, y voy a decir un término aquí medio controversial, postcapitalista, para poder actuar sin la centralización ni monopolización inminente del capitalismo, porque hoy en día pues trata de competir con la logística de Amazon. No, ¿cómo le vas a hacer, no? A lo mejor te podrás montar en ella, pero sí, eso simplemente sigue reduciendo el camino a Amazon, punto. Aunque quién sabe, porque bueno, a ver, si ves las estadísticas financieras de la bolsa, por ejemplo, hace 100 años, por ejemplo, o incluso no tanto, hace 50 años, las grandes compañías como Exxon, British Petroleum, que dominaban el mercado de las acciones y incremento de evaluación, hoy en día ni siquiera son el 10% de lo que vale una empresa tecnológica hoy en la bolsa, que en tan solo 20 años le dieron la vuelta por completo a estas compañías tradicionales. Pero entonces, si fue posible hacerlo antes, seguramente será posible hacerlo después. Y aquí llega todavía otro extra. O sea, cualquier startup que hoy en día nazca tiene la oportunidad de comerse a Amazon, a Apple o Google sin problema. Pero yo creo que viene hasta otro jugador nuevo, que es la IA. La propia tecnología va a tener la capacidad de comerse a las actuales tecnológicas o empresas del mercado. Sí. Uy. Sí, ya sé. Y ahí es donde me gustaría que se desarrollara estos modelos donde las empresas hoy desafiaran al globalismo de alguna forma. Yo no estoy en contra de la globalización, pero sí me gustaría que se modificara. O sea, hoy se llega a centralizar en muy poquitos jugadores. Y yo creo que el verdadero reto de las empresas, o de la sociedad, más bien, es la democratización de que las empresas puedan seguir surgiendo. O sea, si tú hoy tratas de poner empresas en países como los nórdicos, es muy complicado. No hay mucha capacidad de poner empresas grandes. Cosa que sí sucede en Latinoamérica, ¿eh? Yo siento que ese es un buen tesoro de la ubicación en el que estamos realmente, ¿eh? O sea, aquí sí puedes crear una empresa de una forma un poquito más sencilla o más creativa, o es más sencillo crearla que en ciertos lugares que están muy primermundistas, ¿no? Estados Unidos juega un rol diferente porque es primermundista y ahí puedes crear todavía más empresas, ¿no? Pero sí veo en esta línea de pensamiento que las empresas que vienen, las startups que vienen, sí tienen que aprovechar estas capacidades nuevas desde levantamientos de capital o cómo se usa la tecnología hoy o la información del día de hoy para tratar de democratizar esto. No sé si me explico, Alex. Yo siempre he visto una diferencia muy marcada entre anglosajonia y Latinoamérica. Anglosajón es toda esa parte de Estados Unidos, Canadá, Europa, hacia el norte. Lo que hoy se conoce como Occidente. O se conoce como Occidente, exactamente, aunque también, bueno, América es parte de Occidente. Sin embargo, comparada con Latinoamérica, con el sur de América, veo una diferencia culturalmente hablando. Sin duda, armar una startup en Latinoamérica lo puedes arrancar más fácil porque ocupas menos capital para hacerlo, nuestro clima no lo permite, crecerlo ya no. ¿Por qué? Porque el capital tal vez no está tan abierto como en Estados Unidos. Pero yo veo un potencial muy fuerte en América. En los últimos 10 años se ha desarrollado Latinoamérica muy fuerte en temas de fondos. O sea, le hemos copiado mucho el modelo Silicon Valley. Claro, no somos todavía ni el 1% de lo que son ellos, pero podemos serlo. Y tenemos una capacidad que es la creatividad. Yo sí veo esa diferencia. Cuando voy a Silicon Valley, veo startups latinoamericanos compitiendo con los americanos o los anglosajones, veo la resiliencia que tenemos como latinos. Es durísima, sí. Es durísimo. Tú lo viviste. Tenemos que hacer, desde que arrancamos el proyecto, te ideas la forma o la fórmula para hacerlo, ¿no? Que armas alambritos y pones un cable y inventas algo. No, totalmente, hija. Perdón que te interrumpa ahí, pero en nuestro caso, por ejemplo, fue muy
muy plausible, porque había una startup que estaba haciendo algo muy similar, de hecho igual, y nosotros operamos con 10 veces menos capital, íbamos más rápido, íbamos más adelante. El capital obviamente fue una restricción, pero la resiliencia y la forma en la que atacábamos esto era el doble de tiempo de trabajo, el 10 veces menos capital, no estoy exagerando, 10 veces menos capital, y ahí estábamos, o sea... De hecho, esto me refería, en donde el latino te las arreglas, ingenias, tal vez no será lo más bonito, pero lo hacemos. Y eso lo veo mucho, ya que llegas como latino a Silicon Valley a hacer algo, veo que llegaste con muchas limitantes, pero eres más fuerte. En que un anglosajón tiene todo. Dice, es que si no tengo tal capital y tal oficina y tal cosa, no lo hacen, ellos se ocupan para toda una decisión, un presupuesto, un esquema para hacerlo. Y el latino no lo inventamos con te doy una anécdota que nos sucedió. Uno de nuestros socios que conociste, Javier. Sí, cómo no. Él estuvo trabajando en Suecia y porque pues, es una bestia. Trabajando en Suecia y entonces él decide venir a México para aportar a su país, ¿no? Súper chingón esa mentalidad que tenía. Pero se enfrentó a un tema bien complejo donde dijo, es que yo allá tenía presupuesto ilimitado y no había presión para realizar lo que tengo que hacer. Y aquí ustedes siempre me traen contrarreloj, siempre vamos con limitaciones, siempre tengo barreras y tuvo que luchar con ello. Porque en su transición, primero México-Suecia, fue paradisiaca para él, pero tampoco pudo iniciar su propia empresa allá porque no había posibilidad. Entonces, cuando se viene para acá, empieza el infierno de decir, aquí estamos a marchas forzadas, nos estamos dedicando el doble, estamos metiéndole muchísimo más, y te aseguro que lo recuerda con cariño. De hecho, tenemos un podcast con él, hablamos sobre la cultura de Suecia, en donde está bonita. De hecho, algo que me gusta es que aman el café. Tienen una hora, creo que les llaman, no recuerdo el nombre, pero en Suecia tienen ese punto donde a cierta hora, cada X tiempo, tienen la hora de tomar el café. Como los ingleses con la del té acá en Suecia con el café. Wow, yo también sería fan. Relajarse. Creo que también algo que le falta a México y Latinoamérica es eso. Estresamos menos. Sin embargo, con menos hacemos más. Eso me queda clarísimo. Sí. Lo que sí veo es que hacemos cosas con el corazón. Lo que no me gusta de Latinoamérica es que somos muy procrastinadores. Sí. Es decir, nos tardamos mucho en hacer las cosas, decidimos muchas vueltas y sobre todo también somos un poquito flojitos en hacerlos y hacerlos bien. Somos buenos creativos y nos aventamos, pero creo que ese tema cultural hay que cambiarlo. Entonces, vamos a practicar, vamos a mejorar, vamos a evolucionar. Hay que copiar lo mejor de cada universo que vemos en el ecosistema startup e implementarlo. También te aseguro que yo veo muchos fondos de inversión americanos que están aprendiendo de lo que hacen en Latinoamérica. Cómo hacen, oye, esto nos sale más económico invertir en ellos porque con menos hacen más. Entonces ya te están dando cuenta de que tenemos un potencial súper tremendo de hacer impacto en el mundo. Y mira qué bueno que lo llevaste hacia allá porque quería aterrizar para empezar a puntualizar en cosas como las startups mexicanas y las empresas, a mí me gusta incluir a las dos, pueden aprovecharse de este esquema y de este sistema que ya se creó y que yo creo que hay una tropicalización para Latinoamérica, en donde se puede aprovechar cómo las inversiones y cómo la aceptación del riesgo de los inversionistas hoy se está filtrando de allá para acá. Y yo sí puedo decir, atestiguar que sí existe capital disponible. O sea, sí hay capital disponible en Latinoamérica, en México sobre todo. Bueno, Brasil se cuece aparte, pero sí hay un capital disponible en México para aquellos empresarios, startuperos, que están con un valor agregado real. O sea, yo en mi experiencia, cuando tengo una empresa, ya sea tradicional o más hacia lo startup, y traen un producto de valor, funcione o no funcione, siempre encontramos el capital. Y no necesariamente por el modelo de los fondos, porque es muy lento. Algo que me ha funcionado es estas empresas que traen este producto y que empiezan a tener este acercamiento conmigo de decir, ¿cómo le hacemos para este levantamiento de capital? Mira, empecemos con el entendimiento de tu producto y les doy una consultoría como global, aunque lo mío es lo financiero, y de ahí desarrollamos sus proyecciones y empezamos a poner un número, pero a la vez empiezo a coachar y a hacer énfasis en cómo hacer la vinculación con los que prefieren tener como inversionistas. Llegan siempre diciéndome, ¿a qué fondos vamos? Y les digo, mira, están estos. ¿Qué línea tienes? Pues está aquí XXX, los que conocemos, ¿no? Pero en el Inter, hazme un favor.
vamos a empezar a buscar estos cercanos tuyos y vamos a empezar a conversar con ellos a ver si hay forma, ¿no? Y empezamos a encontrar que siempre hay forma. O sea, que los cercanos empiezan a poner este interés y hablo de que sí hay capital en casi todas las ciudades. ¿Y qué pasa? Si tú a la vez estás informando a los fondos de lo que sucede, tanto de lo que estás desarrollando, de tu producto, a dónde va, como de los interesados, el proceso con los fondos se acelera a niveles mágicos de decir, a ver, ya traen un inversionista, ay, se me fue la palabra. El primero, ¿no? ¿El lead investor? Lead investor. Ya traen al lead investor. Ah, caray, entonces hay alguien ya con dinero en riesgo puesto, ¿no? Ya me interesa. Si te saltas como 6 barreras, o sea, te vas directo al due diligence ya técnico casi. Si logras hacer esta vinculación, porque los managers de los fondos sí están interesados en el éxito de su fondo. Es un hecho. Bueno, de aquellos que valen la pena. Bueno, ¿no? claro. Sí. De aquellos que realmente lo están intentando. Y entonces te saltas muchísimos pasos. Y entonces esa tropicalización aquí en México yo siento que es clave. Es uno de los cambios que siento que hay que hacer de las startups americanas a gringas a las startups mexicanas. Podremos hablar o entender de que lo que le falta al mexicano o al latinoamericano es estructura, es decir, leer el manual antes de armar el equipo. Es decir, yo veo, sí somos como latinos, somos muy creativos y arrancamos al Ingesu. El Ingesu System siempre funciona, ¿no? Pero nos falta ser estructurados. Como tú comentas, si llegáramos ya con el primer fondo, ese primer lead investor o ángel inversionista que nos puede confiar su primer ronda de inversión, ya estructurados, con un modelo bien diseñado, buena corrida financiera, buen prototipo, un MVP desarrollado, propuesta de mercado, vamos a dar más confianza. El problema es que yo veo y todavía nos siguen llegando proyectos de esa forma, en el cual quiero que metas en mi startup, pero te manda esto, ¿dónde inicia? ¿Dónde termina? No tiene ni pies ni cabeza. Creo que tú consideras que le faltaría más estructura a nuestra cultura de creación de empresas. Mira, algo que me gusta de abordar desde las finanzas a las startups es que las finanzas ponen en un reto el propósito de la startup. Porque cuando uno empieza a desmenuzar cómo va a vender y hace el modelo de negocio, estructurar qué es lo que realmente estás vendiendo, que es muy importante, que sí realmente vendo, ¿no? Yo vendo un aparato de gas, no, vendo un chorro de cosas más, ¿no? O sea, y empezar a hacer eso te da la capacidad de ponerle un precio a lo que realmente vendes, ¿no? Esto ya hay 1000 ejemplos de quien lo ha hecho y entonces, Starbucks no vende café, vende... Ok, sí. La propuesta de valor, ¿no? La propuesta real de valor, cuando tú haces el modelo de negocio, se pone a prueba. Y a mí me gusta cómo se da este juego cuando abordas las startups desde las finanzas, porque luego te vas a enfrentar al escenario positivo, al escenario intermedio, al escenario negativo, y vas a decir, a ver, yo vendo esto, pero si no logro esta cantidad de ventas, no soy rentable. Si no logro esta cantidad de usuarios, esta cantidad de fidelización, que mi MRR sea muy continuo, o sea, el retorno mensual, por decirlo de una forma, sea MRR, tal. Y entonces ya llegas y dices, es que todos son ventas. Entonces, si yo logro las ventas de cualquier cosa, cualquier fondo me invierte. Y entonces empieza a cuestionarte si realmente es lo que quieres hacer. Y todo surgió de la determinación del modelo de negocio, de tu determinación de precios, de tus proyecciones. Y entonces el emprendedor empieza entonces a cuestionarse si realmente es lo que quiere hacer. Y muchísimos, a mí lo que me parece es que muchísimos terminan dándose cuenta, afortunadamente un poquito antes, que las ventas son bien claves. ¿Y qué es lo que van a buscar los fondos? Bueno, la venta sin duda es clave porque si no, tu objetivo como emprendedor es vender, o un objetivo puede ser ese. No, y sí debería ser, porque... Sí financieramente, pero vamos allá, si me voy un poco más a nivel conciencia, que esta palabra me encanta, en estos últimos años la traigo loca. Traemos. ¿Qué problema resuelvo? Porque, a ver, yo estoy seguro, tal vez me dirán loco, pero el futuro de los negocios no va a ser intercambio monetario, va a ser un intercambio energético. ¿Qué haces bien para que los demás estén bien? ¿Tú consideras que en 10, 20 años la economía como la conocemos va a cambiar? ¿O se va a quedar igual? En 10, 20 años. ¿Cómo lo ves? Futurólogo. Futuremos. Mira, yo sí creo que va a cambiar.
Va a cambiar porque yo creo que el país hegemónico que rige hoy la estructura va a enfrentarse a otros jugadores que van a empezar a tener una interacción más fuerte globalmente. Y eso va a cambiar muchísimo la estructura, sobre todo porque estos nuevos jugadores no tienen la misma línea de pensamiento. Uh-huh. Y entonces se va a abrir a más posibilidades. Yo lo veo y lo auguro positivamente. A mí este cambio que sí veo que va a pasar, no me desagrada que suceda. ¿Qué me preocupa? Todo cambio siempre pone resistencia. Entonces creo que el periodo de transición, si ya va a suceder, va a ser complejo, va a ser complicado. Exacto. Cuando empiecen a sacar nuevos proyectos, emprendimientos nuevos o nuevos proyectos de las empresas existentes, deben considerar que las cosas pueden cambiar. Oye, me llamó hace rato la atención que comentabas, decías, cuando estamos ya, un imperio está a punto de caer, ¿qué pasa? Va a pelear hasta el fin del mundo porque no caiga. Exactamente, como le pasó a Alejandría, Roma, a Egipto, Roma. Todos. ¿Qué pasará hoy en día con Estados Unidos, que era nuestro imperio actual? ¿No empezará ya a caer? ¿No empezará ya una etapa en la que estamos decayendo y viene la curva hacia abajo? Y yo, a diferencia de ti, no creo que sea inmediato. O sea, porque todavía creo que el poder que tiene Estados Unidos es muy grande. Y no solo Estados Unidos, también está el tema todo Occidente. Europa, Estados Unidos, esa dupla, ¿no? Europa, Estados Unidos. Europa está teniendo ciertos problemas porque hay ciertos países más beneficiados que otros. Mira, sí, un tema bien interesante es la cascada económica como se propuso con el capitalismo desde el keynesianismo. Es, sí, el dinero se está acumulando arriba, pero funciona como una cascada. Y esa era la premisa original. El problema de la premisa original es que la cascada nunca sucedió de forma completa. La detenían y la detenían a la mitad acaparando parte de ese dinero. Capital, ¿no? ¿Qué sucede? Ha ido subiendo tanto ese nivel donde lo acaparan que ya hay países occidentales de esta dupla, Europa, Estados Unidos, que están empezando a sufrir los problemas que África, América Latina, México ya sufrían. Y entonces cuando ya les llegó la falta de agua, bueno, de cascada, entonces empiezan a decir, oye, España era una superpotencia, hoy está en supercrisis. Claro, pues que te están dominando otros, los que están arriba de ti en la escalera, ¿no? Y ese es un problema que va a tener Europa y que va a afectar directamente a cómo se comporten geopolíticamente. Entonces, Estados Unidos, yo no sé si en 10, 20 años vaya a caer, como me preguntas, pero sí creo que ya está en su cúspide. O sea, no sé cuánto se vaya a sostener, pero creo que está en su cúspide, que ahora viene este pase de estafeta no voluntario. Y lo que estamos viendo de las guerras en varios frentes es el modelo que le ha funcionado mucho tiempo, es un modelo económico y le ha funcionado, y ya lo está poniendo en marcha. Tienen 3 frentes, tienen Taiwán, tienen Ucrania y tienen Israel. Oye, antes de empezar a dar teorías de conspiración mundial... No vamos a ir para ahí, nada más es un contexto. Me gustaría que ya para ir cerrando el episodio de hoy, sí, nos dieras recomendaciones. Todo tu track record que llevas como financiero, como emprendedor, ahora como consultor de negocios, como mentor, que sé que eres buenísimo en lo que haces como un gran financiero y que sé que traes ya unas ideas también más avanzadas como ser humano y que eso me gusta y me trae. ¿Qué recomendación le puedes dar a emprendedores que nos están viendo, que están iniciando o tienen su startup, están creándolo, lo abandonan capital, o la etapa en la que estén? ¿Qué les puedes dar como recomendación para que hagan en su vida diaria? Mira, yo creo que para cualquier emprendedor que va a arrancar, tiene que cuestionarse 2 cosas que al principio das como por sentado y muy básicas y que son bien cruciales porque te van a representar el 90% de tus problemas en el futuro. Primero, no te debes casar con tu idea, pero la debes sobre todo retar. Tienes que entender que lo que estás por emprender no es por dinero. Y es bien importante. Me gusta. Porque si lo vas a hacer por dinero, métete a la meca del dinero, vete a lo financiero y busca que el dinero sea el drive del asunto. Y no hay problema, ¿ok? Pero se trata de la conciencia detrás de ello. Yo lo que busco es dinero. Entonces tú no buscas emprender en algo ni social, ni tecnológico. No. Tú buscas dinero y está súper bien. O sea, date. Dale. Pero sí tienes que cuestionarlo y desmenuzarlo y decir, no... ¿Por qué te pude describir también lo que quería lograr Gas? En la democratización de los servicios para la mejora de las personas, de la calidad de vida de las personas. Y lo decíamos en nuestro speech. Porque nosotros sabíamos que hacíamos un dispositivo que quería generar esta bola de nieve que lograra que pudiéramos democratizar el gas, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos esta ideología detrás. Entonces, primero es
sé muy honesto contigo, desmiente tu idea, despedaza tu idea para encontrar el core, no para deshacerla y decir, ya la destruí, no, pues ya no sirve otra, no. Encuentra el core y con base en tu core ya puedes determinar el camino. Ese es el primero. Entiende que si lo que vas a hacer por dinero vete directo al dinero. Y si no, encuentra bien exactamente cuál es tu drive. Y el segundo es, el equipo es súper importante. Las personas con las que te vas a asociar, las personas con que vas a convivir, porque a partir de ahí se vuelven tu día a día, se vuelven tu familia, se vuelven tu tiempo, aunque estés en diferentes posiciones, aunque tengas colaboradores, inversionistas, lo que tú quieras, se vuelven tu día a día. Entonces elígelos muy bien. Elígelos muy bien porque con ellos vas a librar todas las batallas que vayas a hacer. No los elijas por amistad, porque para amistad puedes seguir teniendo a tus amigos. Elígelos por todo lo que involucra, es decir, qué te pueden aportar, cuál es su carácter, son compatibles, cuál es su visión y de verdad, así como se dedica a levantar capital, se tiene que dedicar para escoger a las personas que están ahí. Venga, pues este fue Salvador Mora y sus grandes recomendaciones, que las dos me gustaron, chava. Las dos me gustaron. Creo que primero es, si quieres enfocarte en el dinero, está bien, dale. Vete a la parte financiera, vete a la bolsa de valores, vete como corredor. Pero si vas a emprender, tiene que salir de aquí, de tu corazón, de tu alma, que es resolver un problema realmente importante que te apasione. La segunda, me queda súper claro que el equipo es lo más importante en una startup. Chava, Salvador Mora, muchas gracias por estar aquí en Startups Coffee Talks. Creo que has agregado mucho valor a lo que buscábamos. Me gustaría tenerte más seguido. Estoy seguro que haremos algo más adelante. No, hombre, gracias. Sí, porque muchos temas quedan en lo muy general, porque nos podemos ir a lo técnico de las finanzas, nos podemos ir a lo de la conciencia, nos podemos ir a lo del entorno geopolítico. Claro que yo con gusto vendría más veces, feliz de la vida, ¿eh? Pues ya, queda amarrado en este podcast. Salvador, muchas gracias por tu gran aportación a este podcast. Te agradezco tu tiempo. Y ustedes, emprendedores y personas que nos escuchan o nos ven, te invito a que nos sigas en nuestros canales de Spotify, de Apple Music y de YouTube. Si ves que información te funciona, te agradezco que nos des un comentario o al menos un like, o lo compartas con gente que te interesa o que crees que le puede funcionar. Gracias por estar aquí y los veo en el siguiente episodio de Startups Coffee Talks. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Startups Coffee Talks. Te esperamos en nuestro próximo capítulo. Regístrate gratis en nuestra plataforma online, startcups.com, donde podrás incubar y acelerar tu startup con los mejores cursos de capacitación para emprendedores, mentorías en vivo y hasta desarrollar tu pitch deck para levantar capital en nuestra red de inversionistas. Startups. Innovation starts with a cup of coffee.